Bueno, continuamos con el estado de situación patrimonial. Estábamos hablando de pasivos, hablamos hace un ratito de pasivos ciertos y creo que no lo comentamos. Me gustaría de alguna manera fundamentar la importancia de por qué separar en estos distintos acápites los pasivos ciertos. No todos tienen el mismo grado de exigibilidad. No es lo mismo un pasivo cierto expuesto como, hablamos para el usuario tipo que analiza este estado de situación patrimonial, no es lo mismo el grado de exigibilidad de un pasivo cierto expuesto en el rubro préstamos que expuesto en el acápite que corresponde a las deudas comerciales o a las cargas fiscales. La exigibilidad no es la misma. Tampoco es la misma la exigibilidad de un pasivo, donde por información complementaria separamos que corresponde ese pasivo cierto, deudas, a deudas comerciales, cuando el 80% de esas deudas comerciales pueden provenir de saldos entre empresas. La exigibilidad no es la misma a los ojos del usuario de esa información contable. Entonces, separar desde el punto de vista de la exigibilidad, de la certeza de la exigibilidad, los pasivos, y luego, de acuerdo con la naturaleza, me parece que es de significativa importancia. Bueno, además de las deudas, los pasivos ciertos, vamos a hablar de pasivos inciertos, es decir, del rubro previsiones. ¿Qué son esos pasivos inciertos? Es el reflejo contable de contingencias negativas, que son contingencias, son hechos inciertos que pueden o no ocurrir en el futuro y que en caso de ocurrir generarían el reconocimiento de una variación patrimonial modificativa negativa, si estamos hablando de contingencias negativas, que dan lugar al reconocimiento de un pasivo. Un pasivo incierto hoy, incierto en cuanto a la posibilidad de ocurrencia e incierto además en cuanto a su cuantificación. ¿Por qué? Porque para que una contingencia negativa sea reflejada contablemente por medio de una variación patrimonial modificativa, se requiere que se den determinadas condiciones de manera concurrente. Por un lado, que exista un alto grado de probabilidad de ocurrencia del hecho incierto en el futuro. La norma internacional habla de que esa probabilidad de ocurrencia debe superar a la probabilidad de no ocurrencia, es decir, con un 51% de probabilidad de ocurrencia, estaría superando a la probabilidad de no ocurrencia y eso estaría dando lugar al reconocimiento de ese alto grado de probabilidad al cual hacen referencia las normas argentinas. Pero no de ninguna manera especifican qué se entiende por alto grado de probabilidad de ocurrencia. Por otra parte, el paraguas de la objetividad, que siempre ampara cualquier medida contable en cuanto a su reconocimiento inicial, debe existir un alto grado de una cuantificación objetiva de ese hecho incierto y, por supuesto, la existencia de un pasivo. Vayamos a lo que indica el marco conceptual. Un ente tiene un pasivo cuando por un hecho ocurrido, bla, 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 sigue diciendo el marco conceptual. Por lo tanto, a la objetividad en la cuantificación, al alto grado de probabilidad de ocurrencia del hecho incierto en el futuro, le tendremos que agregar que el hecho generador debe ser anterior a la fecha de cierre del ejercicio, porque si no, no estaría existiendo el pasivo que el marco conceptual nos permite reconocer. Bueno, esas deudas inciertas en cuanto a su ocurrencia, hablamos de un alto grado de probabilidad de ocurrencia, y la incertidumbre también radica en lo que hace a su cuantificación, por eso hablamos no de certeza, sino hablamos de una cuantificación objetiva, hace que el ente reconoció un resultado negativo y la contrapartida es una previsión. En este caso, una previsión a ser expuesta en el pasivo. ¿Por qué? Porque en el futuro esa previsión, esa deuda incierta hoy, se puede convertir en una deuda cierta y entonces será expuesto dentro del capítulo deudas cuando la certidumbre lo permita. Entonces, hoy esas contingencias negativas que las normas contables nos permiten reconocer dan lugar
a la constitución de previsiones. Previsiones, por ejemplo, ¿para qué? Y previsiones para juicios. Cuando existe la probabilidad de perder ese juicio y los abogados estiman con un alto grado de probabilidad de ocurrencia y una cuantificación relativamente objetiva, a cuánto ascendería el total del desembolso que tendría que efectuar el ente. Por otra parte, a esas previsiones de juicio a ser expuestas en el pasivo, podríamos también estar hablando de previsiones para que provengan de cualquier reorganización societaria, previsiones que tengan que ver con los despidos que se van a tener que efectuar de la gente que no se va a reubicar en nuevas tareas. Bueno, la decisión está tomada, el hecho generador es anterior a la fecha de cierre del ejercicio. El único tema es que no se han elevado, no se han librado los distintos telegramas de despido. Por lo tanto, no puedo decir que se trate de una deuda cierta. Hoy es incierta, producto de esta reorganización societaria, y entonces estas previsiones que tienen que ver con reorganizaciones societarias, remuneraciones que van a tenerse que abonar, producto de esta reorganización que se ha decidido efectuar a futuro, dan lugar al reconocimiento de este tipo de previsiones a ser expuestas en el pasivo. Por otra parte, también podríamos estar hablando de previsiones por garantía de productos que se han comercializado. Podemos entender que se trata de un ente que se dedica a la comercialización de artículos para el hogar, donde por las ventas de los últimos meses hay garantías de esos bienes que en caso de que el cliente tenga algún problema con los bienes que se le han vendido, bueno, ese service va a tener que ser efectuado de manera gratuita, y entonces el ente, basándose en la experiencia que tiene sobre desperfectos que se pudieran dar de estos elementos que se han comercializado, bueno, constituye previsiones por justamente bienes vendidos que aún están en garantía, expuestas en el pasivo, porque está representando los desembolsos que va a tener que hacer, mano de obra y algún repuesto para la reparación de estos bienes que aún guardan algún tipo de garantía al cierre del ejercicio. Ustedes dirán, pero también hay otro tipo de previsiones, previsiones para posibles incobrables, previsiones para bonificaciones, cuando esas bonificaciones son por escalas de venta. Bueno, esas previsiones por bonificaciones, previsiones por posibilidad de no cobro, se cree que no se va a cobrar todo en tiempo y forma, o también puede ser que haya previsiones por saldos adeudados que están en mora en este momento. Bueno, esas previsiones son regularizadoras de activos. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con un compromiso que va a tener que afrontar el ente a futuro, sino que se relacionan con un saldo pendiente de cobro que parece ser que no se va a cobrar en su totalidad. Que frente a estas previsiones por bonificaciones que se han constituido, llegado el momento que se emite la nota de crédito por las bonificaciones que por el periodo se le otorgan al ente, con quien se ha mantenido esta operatoria de venta, van a dar lugar a disminuciones en los créditos. Bueno, esas previsiones se exponen regularizando el activo. Por lo tanto, cuando hablamos de contingencias negativas, hechos inciertos que pueden llegar o no a ocurrir en el futuro y que en caso de ocurrir generarían la necesidad de reconocer algún tipo de variación patrimonial modificativa negativa, variación modificativa negativa que va a ser su contrapartida como un menor activo, por eso hablamos de la regularización de los créditos, o el reconocimiento de un pasivo, por eso hablamos de las previsiones que van a ser expuestas en el pasivo como deudas inciertas. Este rubro previsiones, tanto las del pasivo como las que regularizan el activo,
También hay un anexo donde habrá, que se denomina de previsiones y reservas. En lo que hace a reservas vamos a hablar cuando lleguemos al estado de evolución del patrimonio neto de estas reservas, pero estamos hablando ahora de previsiones. Por lo tanto, ese anexo en lo que hace a previsiones va a tener que detallar los saldos al inicio, los aumentos, las disminuciones para llegar a los saldos al cierre. Y al pie de este estado va a tener que estar indicado cuál fue la contrapartida del aumento o el destino de esa disminución de la previsión. De esta manera, el usuario tipo va a tener información adicional sobre cuál fue el impacto de la constitución de estas previsiones o de la desafectación y las razones por las cuales se desafectaron estas previsiones. Esto es información complementaria y corresponde a la elaboración de otro anexo que acompaña y que sirve de validación para, de alguna manera, ver qué elementos componen este rubro previsiones o las previsiones que regularizan el rubro créditos por ventas y no dejar de lado, para brindar esta mayor información, no dejar de lado esa exposición de la información sobre una base de síntesis que exige la norma contable. Hemos visto deudas ciertas, inciertas. Habíamos hecho la aclaración de que la primera segregación tenía que ver con el aspecto financiero, separadas en corriente y no corriente, ya esto ya lo habíamos visto. Hemos analizado los activos también separados de acuerdo a la faz financiera y luego de acuerdo con su naturaleza, y quedaría activo total de los recursos, pasivos, fuente de financiación ajena, pero la igualdad patrimonial no cierra, me falta el patrimonio neto, la fuente de financiación propia. Ese total va a ser expuesto en una sola línea. ¿Por qué? Porque hay un estado, el estado de evolución del patrimonio neto, donde se va a exponer la composición. Por lo tanto, con esta determinación en una sola línea del en el estado de situación patrimonial se expone el patrimonio neto. Ustedes van a ver en la normativa contable que aparece también una línea que tiene que ver con la participación de terceros no controlantes. Esa participación de terceros no controlantes corresponde su exposición a el estado de situación patrimonial consolidado, no al estado contable individual. Sobre este tema vamos a volver cuando veamos estados consolidados. Y también en el activo ustedes van a ver que al pie se expone la llave de negocio. Esto también corresponde al estado contable, al estado de situación patrimonial consolidado, información complementaria, sobre el cual vamos a hacer referencia cuando lleguemos a este tema en próximas reuniones. Así que por ahora podemos decir que estado de situación patrimonial lo hemos finalizado y después haremos algunos comentarios para los entes que no persiguen fines de lucro. Bueno, gracias.